¿Y está solo Benjamín? Bueno, bienvenidos a todos. Eh, Estamos muy contentos de que Jorge haya aceptado estar con De Américas Hoy para presentarnos la propuesta del Sistema Nacional de Ocio para Chile. Para los asistentes que quieran realizar preguntas o respuestas, hay una sección específica en el formato de webinar. Ahí las pueden ir dejando y las vamos a dejar hasta el final. Entonces, pasamos con Jorge la primera hora 45 minutos y después pasamos con ustedes. En cualquier caso, muy amablemente nos compartió la presentación, entonces, si les interesa, nada más, igual déjenos un mensaje por las redes sociales de Américas Hoy y se las mandamos. Súper. Bueno, a ver, ahí sí, se puede. Gracias por la invitación. Les quiero presentar mi propuesta de un sistema nacional de ocio para Chile. Eh, ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el contexto de esta situación, de esta propuesta, una introducción al tema, los objetivos de un sistema nacional de ocio, para luego pasar a cuáles son los componentes que debería tener este, los tópicos que me gustaría resaltar de temas adecuados a tratar con el ocio, luego la implementación, las cosas más técnicas que podríamos ver, para luego concluir con respecto al tema, al programa mismo, y un llamado a la acción junto a cuáles son los nuevos horizontes que se vienen en la investigación del ocio. Bueno, como contexto yo puedo mencionar que en Chile es un momento histórico el 2023 porque se promulgó la ley de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, lo cual por ley debería implementarse en su totalidad el 2028 y gradualmente avanzar desde este año hasta ese. La presente propuesta surge como una amalgama entre la importancia que tiene el ocio, los cuidados, pero también los satisfactores de este ocio, que pueden ser cultura, deporte, recreación, en otras cosas, entre otras aristas. Y se fundamenta esta propuesta, yo como parte de la sociedad civil, en que la sociedad civil, tiene un papel fundamental en promover soluciones innovadoras y equitativas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahí sí. El objetivo de esta propuesta es proporcionar un marco sólido, pero factible, para la formulación e implementación de políticas y programas. ¿Para qué? Para permitir a todos los chilenos y chilenas disfrutar plenamente de los beneficios del ocio, independiente de su situación económica, género, edad o ubicación geográfica. Esta propuesta es un llamado a la acción para que tanto el sector público como el sector privado, así como en la sociedad civil, trabajemos juntos en la creación de un sistema nacional de ocio que acompañe lo que actualmente se está creando por parte del gobierno, que es el Sistema Nacional de Cuidados, y que ambos sean inclusivos, equitativos y sostenibles, pero que contribuyan también de manera significativa a la mejora de la calidad de vida, el uso eficiente del tiempo y el bienestar de todas las y los habitantes de Chile. Hay que aprovechar el impulso de la reducción de la jornada laboral. Esta propuesta tiene como objetivo destacar la importancia del ocio y el tiempo libre en la calidad de vida de las personas, tomando en cuenta el contexto chileno y así como experiencias internacionales exitosas, para tratar temas como la pobreza de tiempo, su relación con el ocio, el potencial de un sistema nacional de cuidado para mejorar el acceso a tener tiempo libre y cómo el ocio se entrelaza con otras dimensiones de la vida. Bueno, el ocio es un aspecto fundamental, pues por eso es importante. ¿Por qué? Porque sirve para descansar, relajarse y disfrutar de actividades que enriquecen la vida personal y social. Las aristas que uno tiene que considerar a la hora de hablar de la importancia del ocio son, por ejemplo, los beneficios que trae para salud mental y física, para el desarrollo personal y el uso eficiente del tiempo en cómo utilizar los hobbies, por ejemplo, y el estigma de estar siempre ocupado versus el no hacer nada. También el fortalecimiento de las relaciones sociales mediante el ocio, acciones comunitarias,
y una coordinación con un sistema nacional de cuidado, para que así como cuidar, que también es trabajar, sea acompañado de actividades libres como el ocio. También este ocio como industria va a contribuir a la economía y al empleo, como con cultura, deporte, turismo y todas las industrias asociadas, para luego también fomentar la diversidad cultural y el patrimonio de la interculturalidad que posee Chile y de nuestros pueblos originarios. Además, la importancia del ocio es tal que permite reducir la pobreza de tiempo si se le ponen políticas públicas asociadas y permitir también tener tiempo para acceder a cuidados. El contexto chileno está en que es un país diverso y rico en paisajes naturales, pero también en patrimonio cultural y en talento humano. Pero la oferta y la accesibilidad de actividades de ocio y cuidados no han sido suficientes para las expectativas del país. Para hablar del contexto chileno y para poder hacer una propuesta de Sistema Nacional de Ocio, los desafíos que involucran el contexto chileno son la diversidad geográfica y cultural, la desigualdad en el acceso de actividades de ocio y cuidados, la falta de los espacios públicos para poder hacer ocio en Chile. Y se necesitan programas de ocio y cuidados que sean inclusivos y accesibles a distintos grupos de vulnerabilidad, ya que esto tiene en Chile también, además de permear y tratar de abarcar a grupos vulnerables, tiene potencial para grupos locales, grupos regionales, el turismo y la economía local y desarrollarla. Hay oportunidades y desafíos en el contexto chileno. Entonces es fundamental analizar tanto las ventajas como los obstáculos que se presentan en el proceso de implementación. Por ejemplo, en temas de oportunidades, podemos ver la inclusión social y la equidad de un sistema nacional de ocio, porque un sistema de esta magnitud garantizaría a todos los chilenos tener la igualdad de oportunidad para acceder y participar de actividades de ocio y actividades recreativas. Otra oportunidad sería el desarrollo local y regional en temas de desarrollo económico, oferta turística, identidad local y patrimonio cultural. Y por último, dentro de tres oportunidades también está el fortalecimiento de la diversidad y la interculturalidad, promoviendo la interculturalidad y la diversidad tanto en el ocio como dentro de las diferentes culturas y comunidades. Entonces, no solamente regional, local, geográfico, sino también cultural y patrimonial. En temas de desafíos, tenemos principalmente la desigualdad de acceso a espacios y a actividades recreativas que solamente se concentran en ciertas comunas y más encima en ciertas regiones. Entonces hay que abordar estas desigualdades de acceso a espacios públicos de calidad y a actividades en esos espacios públicos para diferentes grupos de población. Además, tenemos que potenciar la adaptación de programas de ocio a diferentes necesidades, como por ejemplo edad, género, nivel de habilidad o condiciones socioeconómicas. Y además, tenemos que tener una cultura de ocio sostenible y responsable, tanto para mantener y preservar el medio ambiente, como para valorar el patrimonio cultural de las comunidades locales. Por otro lado, tenemos la pobreza de tiempo dentro de una introducción a un sistema nacional de ocio. ¿Por qué? Porque la pobreza de tiempo, definida como la situación en que las personas tienen poco tiempo libre debido a las demandas de trabajo, responsabilidades familiares y otras obligaciones, este fenómeno podemos ver que afecta significativamente la calidad de vida de las personas y limita la capacidad para disfrutar de actividades de ocio. Para hablar de pobreza de tiempo y su relación con el ocio, las aristas fundamentales dentro de un programa de un sistema nacional sería abordar la demanda laboral, las responsabilidades familiares y de cuidado, las desigualdades en la distribución del tiempo libre por distintos tipos de segmentación poblacional, el impacto que esto tiene tanto en la salud física como mental y en el bienestar y calidad de vida de las personas, y el rol que tiene esto, tanto el Sistema Nacional de Ocio como el Sistema Nacional de Cuidado, en mermar la pobreza de tiempo, que es otra forma de medir pobreza, no solamente por ingresos, no solamente monetaria, aun cuando se pueden transformar y mezclar. Por otro lado, ya dentro de cerrando la introducción, tenemos tanto la interconexión con un sistema nacional de cuidado como la interconexión con otros sistemas.
Y dentro del Sistema Nacional de Cuidado lo que hay que ver es abordar tanto del ocio y del cuidado, la pobreza de tiempo, la calidad de vida, pero la equidad en el acceso. Porque necesitamos satisfacer las necesidades de personas de toda la edad y en diferentes situaciones de dependencia para tener conjunto de políticas y programas públicos. Dentro de un sistema nacional de cuidado y la interconexión con el sistema nacional de ocio, deberíamos ser capaces de tener, por ejemplo, el compartir responsabilidades de cuidado, el integrar actividades de ocio en programas de cuidado, la creación de espacios públicos, y está todo en el espacio y en la infraestructura, centros comunitarios que sean multifuncionales, promoción además de políticas laborales y de educación, pero que sean flexibles y de conciliación, de educación tradicional. Pero además deberíamos potenciar la educación y la sensibilización sobre la importancia tanto del cuidado como del ocio, porque ya desde chiquitito tenemos crianza machista, de que el hombre o el niñito no entre en la cocina, que el niñito no llora, etcétera, estereotipos de género. Y eso también impacta en cómo se realiza el cuidado en el hogar y el ocio. ¿Quién juega con qué? Dentro de las otras dimensiones de vida, tenemos que ver también cómo el Sistema Nacional de Ocio se interlaza con el transporte, dado que, por ejemplo, la pobreza y la periferia en la región metropolitana es bien segmentada, la educación, el trabajo y tanto el sueño. Un programa de concientización del sueño también es importantísimo al hablar de un Sistema Nacional de Ocio. Entonces necesitamos integrar un enfoque eficaz y es crucial considerar cómo el ocio se entrelaza con otros aspectos de la vida. En experiencias internacionales traje ejemplos de 6 países y solamente un programa por país, pero estos se interlazan. Los temas son repetitivos en los países, pero por ejemplo tenemos Canadá y un programa de participación que tiene que ver con actividad física y deporte. Finlandia, por otro lado, tiene un gran potencial y gran énfasis en los parques nacionales y en el disfrute de lo verde. Alemania, por otro lado, tiene mucha infraestructura en clubes deportivos. Nueva Zelanda tiene lo que se llama la Green Prescription, la prescripción verde, o sea, prescripciones médicas de ir a abrazar un árbol, por así decirlo. España, de nuevo, con deporte y recreación, múltiple infraestructura. Y Australia con su programa Sport Australia, que también deporte. Pero muchos de estos países también tenían parques nacionales y el potenciar el verde dentro del disfrute de la naturaleza y del ocio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué estamos estableciendo o para qué estoy yo proponiendo un sistema nacional de ocio? Estos objetivos son para establecer un sistema eficiente e inclusivo, pero además estos objetivos están interconectados y se complementan entre sí para dar un enfoque integral. Los objetivos son 5 y primero, mejorar calidad de vida. Segundo, promover, vamos a ir uno por uno, pero segundo, promover la inclusión social y la equidad. Tercero, fomentar la cultura y el deporte, que son pilares fundamentales del ocio, aun cuando hay muchas otras cosas, como por ejemplo el turismo, pero eso, incluso el turismo es un satisfactor de potencialmente cultura o van en paralelo también. El objetivo cuarto es combatir la pobreza de tiempo, que es fundamental de considerar en una estructura de esta manera de un sistema nacional de ocio y de un sistema nacional de cuidado. Y por último, la interconexión, facilitar el acceso a cuidados de calidad. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, los cuidados que están tan feminizados tengan acceso las mujeres a tiempo libre y a tiempo de ocio. En el primer objetivo, que es mejorar la calidad de vida, la idea es incrementar la calidad de vida de las personas con una amplia gama de oportunidades mediante, por ejemplo, espacios públicos, creación y mejora, eventos culturales y deportivos, iniciativas comunitarias, volver a traer el amor comunal, el amor por la sociedad, el amor por tu comuna, por tu barrio. Luego la formación en la capacitación en ocio, pero también no solamente para trabajar, sino también en la educación, que sería la comunicación, la concientización, para ver cómo el ocio afecta la calidad de vida de las personas. Por otro lado, en temas de calidad de vida también tenemos la inclusión social y la equidad. Y en ese tema, un sistema nacional de ocio debería tener, por ejemplo, un diseño inclusivo y accesible para distintos grupos de la población
que sean independientes de la situación socioeconómica, el género, la edad o la ubicación geográfica, que además tengan acceso a oportunidades de ocio, cultura y deporte. Además del diseño, también está el tema de la promoción de la diversidad cultural o tarifas y subsidios diferenciados o gratis incluso bajo ciertas condiciones, la descentralización de las actividades de ocio y el desarrollo regional, pero también incluso más local en una participación comunitaria del ocio y la educación de nuevo y la concientización, pero no ahora de calidad de vida, sino que de inclusión social. El tercer objetivo tiene que ver con fomentar la cultura y el deporte mediante infraestructura, equipamiento, programación cultural con deporte, cultural deportiva, un apoyo a los artistas y a los deportistas que tienen que ver con la respectiva cultura y deporte, formación y capacitación, vinculación con la educación, cooperación y colaboración, y por último, difusión y promoción. ¿Promoción de qué? De la cultura y del deporte. ¿Para qué? Para un buen vivir. O lo que se estaban haciendo en distintos programas gubernamentales, vida sana, por ejemplo. Combatir la pobreza de tiempo es el cuarto objetivo y es un programa creciente que necesita de respuesta, por ejemplo, políticas laborales flexibles, una redistribución y una corresponsabilidad en los cuidados, también servicios accesibles y de calidad para los cuidados, pero por otro lado, apoyo, por ejemplo, la valoración remunerada de los trabajos de cuidado y doméstico, el apoyo a la economía del cuidado, junto con una educación y capacitación en gestión del tiempo, la gestión del tiempo, la administración del tiempo, que es distinto a simplemente analizar los usos del tiempo. Y por último, la investigación, el monitoreo y la sensibilización y la promoción, que simplemente es estudiar y comunicar, que son todos los objetivos igual, estudiar y comunicar. Y por último, el quinto objetivo, que tiene que ver con la interconexión con el acceso a cuidados, tiene que ver los desafíos con, por ejemplo, infraestructura de cuidado, personal de cuidado, servicios de cuidado, pero la innovación y la investigación también. Tiene que ver con la parte de apoyo económico y subsidio, pero por otro lado, la comunidad también tiene que ser parte con la promoción del cuidado comunitario y familiar, la sensibilización y promoción de la importancia del cuidado como trabajo real que realizan mayoritariamente las mujeres, y también un monitoreo y una evaluación de cómo el acceso realmente se está realizando a los cuidados y si estos cuidados son de calidad o no. Ahora, como siguiente capítulo, luego de los objetivos y de la introducción y el contexto, tenemos los componentes del sistema, que tiene un sistema nacional de ocio. Un sistema nacional de ocio tiene los siguientes componentes. Por una parte, la red de espacios públicos. Tiene que tener espacios públicos a nivel nacional, pero estos espacios públicos como infraestructura, como espacio, tiene que ir acompañado con una llenada de espacio. Y esa llenada de espacio son los programas de actividades recreativas y culturales. Pero estas actividades a su vez tienen que ver con apoyar iniciativas locales, iniciativas regionales, que sean capaces de integrar la educación y el trabajo, medidas también que incluyen grupos vulnerables y que se integre con un sistema nacional de cuidado. Con respecto a la red de espacios públicos, este componente implica la creación, mejora y mantenimiento de parques, plazas, centros culturales, las bibliotecas también y centros deportivos, para que sean seguros, pero también inclusivos y adaptados. No solamente el fútbol para hombres, por ejemplo. Y en esta red de espacios públicos lo que hay que analizar tiene que ver con accesibilidad universal, con un diseño participativo de la comunidad, con integrar elementos naturales y culturales del patrimonio de la gente que vive ahí, la seguridad y vigilancia, tanto que está en boga el tema de la seguridad, la programación de actividades que llenan el espacio público, pero también quién se hace cargo del mantenimiento, de la limpieza, de la revisión y de la difusión de las siguientes actividades. En temas de las actividades y de los programas que están asociados a las redes de espacio, tiene que verse la diversidad de ofertas, la promoción de la cultura local, la accesibilidad económica a participar de la diversidad de la oferta, pero esta oferta también tiene que ver con la inclusión y la equidad, con la capacitación y formación más allá de actividades comunitarias, un espacio adecuado y como todo objetivo o como todo propósito, tiene que tener evaluación, seguimiento, difusión y promoción.
Las iniciativas locales dentro de esta red de espacios que tienen actividades debe ser fundamental en que el sistema debe fomentar la participación de la comunidad local y regional. Y puede ser este apoyo en temas de recursos financieros, de recursos técnicos, de capacitación, desarrollo de proyectos o prioridades específicas de cada territorio. Han ido pasando las diapositivas, ¿cierto? No me he ido quedando en una. Karen, No, sí estamos viendo diferentes. súper, gracias. En temas del apoyo de iniciativas locales, lo que hay que ver es la participación, pero también, y es muy importante, el asesoramiento y acompañamiento técnico, porque las comunidades no necesariamente están educadas en cómo llevar a cabo la burocracia del Estado para poder optar a beneficios, o incluso burocracias de privados en colaboraciones. También está la formación, el financiamiento, las redes y alianzas de las localidades y las regiones, el monitoreo y evaluación y difusión y promoción. Al hablar de integración con el trabajo y la educación, es importante mantener un equilibrio entre las responsabilidades laborales, las responsabilidades académicas y el tiempo de ocio. Por ejemplo, ¿cuántas horas de la semana están los padres trabajando versus los hijos educándose? Y si hay una correspondencia ahí o no. Por ende, tenemos que ver tópicos como, por ejemplo, la flexibilidad laboral y escolar, la educación sobre la gestión del tiempo y la importancia incluso de respetar el tiempo de otros, la promoción del ocio en los lugares de trabajo y de centros educativos, que no simplemente sea una pausa activa de ejercicio, vinculación también con el sector productivo y educativo, investigación y desarrollo, evaluación y seguimiento. En temas de grupos vulnerables, tenemos que integrar a personas de bajo ingreso, a personas con discapacidades, a personas mayores, a las comunidades rurales o incluso a las diversidades y disidencias sexogenéricas. Para eso, no necesariamente en todos los tópicos, en todos los grupos, pero se pueden ver, por ejemplo, subsidios y programas de apoyo económico, transporte gratuito o accesible, adaptación en espacios y actividades, promoción de la accesibilidad y la inclusión como medida, no solamente como variable. También el desarrollo de programas específicos para las comunidades rurales o participación activa de grupos vulnerables. Al coordinar con un sistema nacional de cuidado, tenemos el fin de abordar la pobreza de tiempo y facilitar el acceso a cuidados de calidad. Al coordinar con un sistema nacional de cuidado, tenemos que, por ejemplo, ver cómo compartir recursos, cuáles son las oportunidades de ocio para la gente que cuida, que mayoritariamente son mujeres, la flexibilidad de los horarios de actividades, por ejemplo, incluso una ley de medios que no puede ser que la última novela de la noche que ven las madres empiece a las 11:35 o las mismas noticias van desde las 8:30 hasta las 10:30, 2 horas de noticias, son puros asaltos y asesinatos. ¿Y dónde están las noticias positivas? Las noticias de tiempo libre, las noticias culturales. Bueno, me dirán, no, no vende. Bueno, pero hay que regular entonces de alguna manera. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que, por ejemplo, las personas mayores son esclavas de la tele. También tenemos capacitación, formación, campañas de sensibilización, investigación, evaluación conjunta y participación ciudadana. Ya pasando a los tópicos que son importantes considerar, los que yo presento son la importancia del género y el ocio, la interculturalidad y el ocio y el desarrollo local y regional, aun cuando sea repetitivo, pero es muy importante el desarrollo local y regional. El ocio y el envejecimiento activo, también la tecnología, la sustentabilidad y el sueño como actividad importante. Dentro del género, puedo decir que el ocio es una dimensión fundamental sin importar el género de la persona, pero las desigualdades de género siguen presentes en el acceso del disfrute del ocio, lo que genera necesidad de abordar esta brecha y fomentar la equidad de género en este ámbito. Por ejemplo, el exceso de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado por las mujeres, o cómo se comportan las disidencias dentro de carga global de trabajo o el potencial que tienen para tener tiempo libre. Y ese tiempo libre tiene que ir de consigo con el acceso que tienen las personas, por ejemplo, trans, a trabajar remuneradamente, si tienen o no seguridad laboral para poder tener tiempo libre. También tenemos el tema de desafíos dentro del género en abordar las desigualdades en el acceso y disfrute del ocio, en la seguridad de los espacios públicos,
la promoción de actividades y programas que fomenten la equidad de género, pero también la sensibilización y la inclusión de disidencias sexogenéricas en la planificación y la ejecución del ocio. Por otro lado, además de grupos vulnerables o minorías, también tenemos los grupos de pueblos originarios, la interculturalidad, porque el ocio tiene mucho que ver con la diversidad cultural y el entendimiento mutuo y la cohesión social que el ocio genera. ¿Para qué? Para tener un aprendizaje, un enriquecimiento personal y colectivo. Los desafíos que tienen que ver con la interculturalidad son, por ejemplo, el fomento del respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural en el ocio, la promoción de actividades de ocio interculturales y multiculturales, la integración de prácticas y expresiones culturales tradicionales, integrarlas al ocio, no solamente como una visión de turismo, sino que como parte de actividades recreativas de ocio y de tiempo libre. Y la creación de espacios, siempre, infraestructura, recursos, eventos de diálogo intercultural, en el respeto del ocio. Y esa interculturalidad, de nuevo, como está tan segmentada en las regiones del país, también tiene que ver con desarrollo local y regional, pero con un crecimiento ahora sostenible y con cohesión social en las comunidades para abarcar y capturar la riqueza cultural de cada territorio. Los desafíos de este ámbito son el potencial el rol del ocio en el desarrollo económico y social local y regional, pero también apoyando las iniciativas locales y regionales, no que vengan del centralismo a dictarse cómo se hacen las cosas en regiones. La creación de redes y colaboraciones, siempre es importante conectar comunidades. Y participación ciudadana. Dentro de la arista del envejecimiento activo, el ocio es importante para fomentar la calidad de vida, la salud física y mental y la inclusión social de las personas mayores, en un entorno propicio para participar. Los desafíos del envejecimiento activo están en fomento de actividades adaptadas a las necesidades y capacidades de personas mayores, no simplemente decir ya vayan y hagan cualquier cosa. La promoción también de un envejecimiento activo, pero también saludable a través de la recreación, que no es lo mismo que ocio, sino que es un satisfactor del ocio. Tenemos también la facilitación de la inclusión y participación de personas mayores en actividades intergeneracionales, que tienen que ver incluso con asilos de personas mayores, integrarlas con guarderías o con colegios, con cursos, y ver cómo en actividades recreativas se integran intergeneracionalmente. Y por último, política y programas específicos para personas mayores. En temas de tecnología, tenemos que ver con cómo la recreación de nuestra sociedad tiene que ver con esta tecnología. En temas de accesibilidad, de inclusión, pero también de calidad de las experiencias de ocio, para fomentar la innovación. Y aquí tiene que ver el rol de la tecnología, la inclusión digital, la innovación, pero también el uso responsable y equilibrado de la tecnología en el ocio. Y el uso indiscriminado de la tecnología incluso tiene que ver con el CO2 y la crisis climática y la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque si queremos un sistema nacional de ocio sustentable, tenemos que velar por un futuro equilibrado y consciente con el medio ambiente para tener actividades y prácticas sostenibles. Y en este sentido tenemos que promover prácticas de ocio ambientalmente sostenibles, educación y concientización sobre la sostenibilidad en el ocio, para luego incentivar el uso de espacios públicos y ambientales de bajo impacto ambiental con una economía circular. Y por último, como último tópico, para luego pasar a la parte técnica, el equilibrio entre el ocio y el descanso es fundamental para tener un bienestar tanto físico como mental. Y el balance entre estas cosas es esencial para la salud, para mejorar la calidad de vida y para tener más satisfacción generalizada. Y para eso hay que promover un equilibrio adecuado entre el tiempo libre que se dedica al ocio, al descanso y al sueño, fomentando la calidad de sueño como factor esencial de la vida, del bienestar y la salud, para luego también integrar espacios y programas de descanso en las actividades de ocio o concientización sobre la importancia del descanso y el sueño en la vida cotidiana. Ya como parte fundamental de la implementación, tenemos tres diapositivas de implementación que son las de financiamiento, donde el Sistema Nacional de Ocio tiene que velar por una fuente de financiamiento equilibrada, donde se asignen adecuadamente los recursos, pero que también tenga incentivos para la inversión privada,
pero ahí qué tanto queremos que haya inversión privada o no, si se quiere o no se quiere la colaboración siempre que traiga beneficios y no solamente sobre explotación de los recursos naturales, como por ejemplo, pero también estos recursos que tienen que estar destinados a combatir la pobreza de tiempo y eso tiene que ver con los cuidados, con el trabajo remunerado y con la educación. La implementación y monitoreo tiene que ver con cuáles son los responsables y los roles de los actores involucrados, junto con los plazos y las etapas de implementación, así como vemos que las 40 horas tienen 5 años de implementación. Entonces, un sistema nacional de ocio, ¿cuánto tiempo llevaría? Y si un sistema nacional de cuidado llevaría a la par o no. Luego, una evaluación y seguimiento y la integración, por supuesto, con el sistema nacional de cuidado. Los indicadores de éxito, ¿cómo medimos esto? Obvio que con indicadores cuantitativos, cualitativos, con distintas metodologías de evaluación que tienen que ver, que estar acorde a los tiempos, pero también para tener un feedback que permita ajustes y mejoras basadas en los resultados para una siguiente iteración, pero tomando en cuenta que deben haber indicadores específicos sobre pobreza de tiempo y acceso a cuidados, o incluso acceso y calidad de cuidados. Como conclusión, y qué bien, 34 minutos. Pensé que me iba a demorar más. Como conclusión, puedo decir que establecer un sistema nacional de ocio en Chile tiene el potencial de transformar significativamente la calidad de vida, promover la inclusión social y la equidad y abordar la pobreza de tiempo y la falta de acceso a cuidados de calidad. Como llamado a la acción, yo quiero presentar los elementos clave en el tema de asociar todos los beneficios esperados de un sistema nacional de ocio y promulgarlo, promoverlo, concientizarlo, difundirlo. ¿Para qué? Para que luego busquemos un compromiso de los actores involucrados y que toda la comunidad se involucre, sociedad civil, actores políticos, públicos y privados. Pero también que todos consideremos que este llamado a la acción es para también incorporar la importancia de abordar la pobreza de tiempo y la importancia de mejorar los accesos a cuidados. O sea, que esto sea un llamado a la acción, que la sociedad también participe en un sistema nacional de cuidado que se está formando. Este sistema y los sistemas que he hablado tienen que ver con un fomento de la colaboración intersectorial y multidisciplinaria, tanto de la academia como de la sociedad profesional y la sociedad civil en general, para luego establecer evaluaciones, seguimientos e impacto de las políticas y programas de ocio. Como nuevos horizontes a involucrar en el ocio, y ya sería para una segunda propuesta, serían los siguientes temas que creo yo que estarían en boga para analizar cómo enfrentar el ocio en un futuro. La inteligencia artificial y la automatización, pero también los entornos virtuales que son distintos, el metaverso, y cómo nos imbuimos en un mundo que no es el de nosotros, que es distinto a cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer más eficiente nuestro uso del ocio. El papel del ocio en la diversidad cultural y en la integración social, el cambio climático, más allá que la sostenibilidad, pero el cambio climático junto a su impacto en el turismo. Una cosa que mencioné poquito, pero la economía circular en el desarrollo sostenible del sector del ocio y el bienestar mental, porque se habla de salud física y mental, pero el bienestar mental es importante en el por qué analizamos esto y queremos que el ocio tenga un impacto en la calidad de vida. Y este ocio, por último, tiene que ser inclusivo, con personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Así que eso les quería presentar. Estoy muy orgulloso de esta propuesta y agradezco a todas las participantes que hayan estado acá para escucharme y voy a dejar de compartir ahora. Gracias, Jorge. Gracias a todos por seguir acá. Les quiero pedir un favor. Si pueden dejar un emoji o el nombre desde donde se están uniendo hoy, se los vamos a agradecer mucho. Ahí en el chat, creo que pueden. Y me parece que tenemos un asistente. Benjamín, te voy a activar el micrófono por si tienes una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Ay, ¿me Hola, escuchan? Benjamín. Sí, te Sí, Hola, escuchamos. ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por tu presentación,
Jorge, estuvo súper buena. Cuando me habías comentado antes, yo pensé que iba a ser una presentación mucho más larga y fue súper concisa, me encantó, muy buena. Me encantó que abordaste todos los temas como interesantes de la propuesta, específicamente en tanto en la parte de objetivos como en la parte de plan de de los mismos componentes del sistema y de la implementación. Eso estuvo súper bien logrado. Y tocaste estos temas como que me gustaron, desde la inclusión, desarrollo, diversidad, muchas cosas de interculturalidad y de sostenibilidad que no esperaba encontrar y me sorprendió muy gratamente. Y temas que tenían que ver también con la educación y la capacitación de gestión del tiempo. Entonces, no asumir que todos sabemos esto como supuesto cero de la economía del Homo economicus, que supone perfecta racionalidad y completo y horizonte perfecto en el futuro, cosa que es demostradamente falsa. Y mucho de la gestión del tiempo y las brechas culturales, socioeconómicas, territoriales, de género. Eso estuvo súper bien logrado. Tengo una pregunta, y es una pregunta también que más llama a la reflexión que a un juicio. De hecho, es más bien lo contrario. Voy a poner cuatro dimensiones que yo considero que son trade-offs que me gustaría discutir contigo, si es posible, tener una respuesta. Una es, y esto tiene que ver con la desigualdad de acceso que tú decías al ocio, que es súper válida, pero eso también tiene otra arista que también tiene un trade-off, que es el del deseo de ocio. Y aquí venía también, si la gente gasta su tiempo viendo tele o tonteando en las redes sociales, que pueden ser cosas súper útiles y loables, pero que en exceso nos hacen mal, así como que ningún exceso es... y eso también es un tema. Entonces, también, nuevamente, en el caso del ocio, es súper delicado decirle a veces las personas en qué deben usar su tiempo. A veces hay un tema también que tiene que ver con otro trade-off, que es el segundo punto. El primero era de acceso y deseo a ocio. El segundo trade-off, que también es un poco parecido, pero no exactamente igual, es el de popularidad y calidad. Le damos a la gente lo que quiere, que es popular, y si de repente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper aleatorio, bueno, no sé, la gente de la comuna Estación Central inventa un nuevo deporte, juego, que es solo de la comuna Estación Central y nadie más se ha enterado de las otras comunas de Santiago, el resto de Chile. Entonces, mi pregunta es cómo ese tipo de ocio que es nuevo y que sale va a estar en la ley porque en el sistema, porque si es muy popular, también tenemos un trade-off con que si lo consideramos un ocio de calidad o no, quién decide cuál es el ocio bueno. Y esa es la cosa como interesante también de esa pregunta. Y la tercera también tiene que ver con otra lista de lo mismo, que de hecho los tres son como las mismas, pero son como tres trade-offs distintos, es el de control central versus la cosa descentralizada, orgánica que se va gestando. Por ejemplo, yo quiero que la gente vea ópera, porque, no sé, yo soy un tomador de políticas públicas, soy un europeo rico y de repente digo, oh, la ópera es el legado de lo que yo considero la mejor forma de entregar ocio y cultura, pero otra persona puede decir, la ópera es un relicto de la Europa rica de hace 200 años, entonces quizá a lo mejor yo tengo una opinión distinta y quiero poner reggaetón. Entonces quiero un concierto de reggaetón. Yo como tomador de decisiones, es como cuánta flexibilidad voy a decir de repente entre una cosa y la otra. Y la otra cosa que también me gustaría así como destacar, y esto ya no es tanto una pregunta, sino como un comentario así de pensamiento, es las cosas que existen. Muchas de las cosas que están en la propuesta, lo interesante y lo sorprendente del Sistema Nacional de Ocio, hay varias que existen. O sea, yo creo que haber discutido contigo el tema de la señora Jacqueline y las vacaciones de tercera edad, que es un programa público súper exitoso y que tiene muchas beneficios para las personas que lo usen. Entonces, yo digo que si el desafío es sistematizar cosas que existen, crear cosas que hay en tu sueño de Sistema Nacional de Ocio, ¿cuál sería, tú crees,
la forma que preferirías hacer esto. O sea, sistematizar lo que hay, empezar de cero con nuevas cosas, tratar de conectar lugares que no estaban conectados. Eso me prefiero. Y muchas gracias por la presentación, Jorge. Muy bueno. Gracias, Benjamín. Quería dar un saludo a Sebastián Gajardo, que estaba saludándose ahí diciendo en el chat que es dirigente sindical de Prosegur. Gracias por venir, por si tienes alguna pregunta. Pero volviendo a las 4 cosas de Benjamín, vamos primero por el deseo. Ya, en temas de deseo, la ENUD, que es la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo de Chile, que es la única que se ha hecho hasta el año 2000, que se hizo el año 2015, determinó que con un 90% de participación, la actividad que más se hace es ver tele. La segunda actividad que más se hace es ver tele. La primera actividad que más se hace también con un 90% de participación es compartir con los amigos y amigas. Y la tercera actividad que más se hace es escuchar la radio, pero con un 70% de participación. Entonces, en actividades de ocio, o estamos con gente o estamos pegados a la tele. Y en Chile se da mucho la inercia de yo estoy acostado porque estoy cansadísimo, porque estoy agotado del trabajo. Yo no tengo actividad. Yo no voy a proponer subirme al transporte nuevamente, pagar nuevamente transporte para ir a otro lado a hacer una actividad de ocio, cuando la única actividad de ocio que puedo hacer es simplemente apretar un botón y ver tele. Entonces ahí tenemos que ver si cómo se regula, si al final es la actividad que está determinando cómo van a votar los chilenos y las chilenas en la siguiente elección. Si al final lo que decía yo de la delincuencia y los asaltos es todo el día en Chile. Y me pueden decir en otros países también que es lo mismo. Bueno, por algo será entonces, pues ya está desbocado el tema de influir mediante hasta nuestras actividades de ocio. O sea, ni siquiera nos están influyendo por dictámenes laborales de horas de trabajo o de si podemos ir al baño o no. O sea, están afectando y alienando nuestras horas de descanso en la única actividad que podemos hacer, que es ver tele, porque estamos tan cansados que ni siquiera nos paramos a tomar una micro para ir a jugar. Y más encima, viene después con el tema de la segunda cosita que me dijiste. ¿Cuál era la segunda? La primera era deseo. La segunda era, Popularidad ya, o sea, y popularidad. calidad. Y calidad. Popularidad y calidad. Chile siempre ha sido reactivo. Yo me enteré del pádel cuando ya era masivo. Y el pádel, no sé si Karen sabrá, porque yo no sé, pero es un deporte que llegó de repente a Chile, se masificó y según lo que yo he visto en Twitter. No puedo dar un juicio porque no lo conozco, así que no puedo. Parece que es aspiracional. Parece. Y está en todos lados. Y en Chile también el frontón en algún momento también se dio. Entonces, el Sistema Nacional de Ocio versus dar ópera o asumir como en la condición de la gente, yo creo que hay que adaptar a la condición de la gente. Si la gente quiere hacer padres porque es popular, hay que asumir y ver qué cosas se podemos, no sé, ¿habrán espacio? ¿Será una tendencia? ¿Será una moda? ¿O será algo persistente en el tiempo? Y si es persistente en el tiempo, habrán espacios públicos dedicados a eso, así como hay espacios públicos, por ejemplo, hay espacios públicos para patinaje, los rollerblades. Y eso se pensaba en los 80 a lo mejor, o se pensaba antes, porque ese deporte sí y otros no. También está el tema de qué tipo de recursos se utilizan, cuánto se utilizan los recursos para ver si se puede poner en una plaza o no, y en qué comuna se pone en qué plaza, qué deporte se... Por ejemplo, que lo conversé con mi pareja, tanto en Chile hay un comercial de Banco de Chile sobre el Team Banco de Chile de que con esfuerzo se logran las cosas y una persona saludaba a su mamá y a su abuela porque era deportista de rugby de elite. Y en su día parece que la mamá era soltera y la abuela también. Pero me pongo a pensar, disculpa, ¿y quién juega rugby en Chile? Porque en los colegios municipales no se enseña rugby. Tienes que estar en un colegio de elite para que te enseñen rugby. Otro comercial en Chile habló Team Modelo sobre gente que una AFP, que es una aseguradora de fondos de pensiones, financia para que hagan deporte. Y el comercial era que una niña aprendió a jugar golf porque el papá trabajaba ahí. Como que eso me estáis presentando como historia de logro, porque el papá llevaba los palos de golf, ella aprendió y ella ahora es golfista. Como que
háblame de acceso a deporte, pues no por suerte. Entonces, la cultura y los prejuicios es un tema cultural en Chile. Ya el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto, Benjamín? El tercer punto era también de control central sobre descentralizado y orgánico. Yo creo que tiene que ser, bueno, es que es muy tonto decir mixto, pero no es muy tonto lo que estoy diciendo, o sea, hasta cierto nivel centralizado, pero luego yo no me voy a meter como hacen ocio los pueblos originarios en la Araucanía. Por ejemplo, si a mí, porque a mí me han dicho, no lo sé si es cierta, pero he sabido en reuniones que la administración del tiempo de los pueblos originarios, particularmente mapuche, es distinta. Y una reunión no es que empiece a cierta hora y termine en una hora reloj, y no. Las reuniones siguen rituales, y los rituales no se pueden acelerar. Así como se habla del aceleramiento del tiempo y que todo tiempo es laboral, no, pues, hay ciertos rituales que siguen tiempos y hay que respetar esos tiempos. Entonces yo no puedo decirle, ya, Sistema Nacional de Ocio, hay recursos para aeróbicos de una hora zumba, y para toda la región igual. Y solamente eso. Yo creo que descentralizado podría ser financiamiento para proponer o postular a fondos pero le doy completa libertad a las regiones y a las localidades en temas de cómo realizar su ocio. Pero así, ok, me acuerdo de tu ejemplo de Estación Central. Bueno, si el ejemplo de Estación Central se hace, entonces repliquémoslo. Por ejemplo, te cuento, algo que no tiene nada que ver con ocio, bueno, podría ser, pero La Pintana, que es una comuna muy pobre en Chile, es ícono mundial en reciclaje. Ha salido en reportajes a nivel mundial de reciclaje y otras comunas que son más ricas no le siguen, no la pescan, y es como que, bueno, pues si hay ejemplos hasta ahí, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahí que sería intervenir y promover, pero de nuevo todo el mundo dice que los recursos faltan y nunca hay recursos. Entonces, eso te podría decir. Y no sé cuál era la cuarta cosa, o si estábamos bien con eso. Sí, no, la cuarta cosa era la cosa, lo que esencialmente lo que acabas de decir, cosas que existen versus sistematizar lo que hay. Era como un relato, Eso no partiría de cero. No, yo Mm. respeto los viajes de la tercera edad. Se respeta, ¿no? Y eso se potencia. No. O se mejora. No sé si necesariamente hay que potenciar, dado que no sé si la evaluación le da positivo o no, pero se mejora. Y eso se integra a un sistema de ocio, de alguna manera. Así como, así como el Servicio Nacional de la Mujer se integró a un Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, así también programas de turismo de tercera edad se pueden integrar a un sistema nacional de ocio. Eso te puedo decir. Pues, muchas gracias por tu respuesta, muy, muy completa. Gracias. Gracias, Benjamín. Yo tengo varias preguntas igual que Benjamín, entonces no sé si tirarlas de batch o por dónde, pero me Vamos de gustó una. mucho, va, me gustó mucho cómo desvinculas el tiempo de ocio de la capacidad de consumo de las personas, ¿no? Porque normalmente acá en México, sobre todo en los 90, 2000, se puso muy de moda replicar este modelo del mall enorme. E incluso el diseño arquitectónico de esos centros comerciales es un poco como del casino, ¿no? Sin ventanas, sin iluminación natural, como para que no te des cuenta cuánto tiempo llevas ahí y sigas gastando, ¿no? Y eso supone igual un nivel de exclusión social si no te ves de cierta manera, si no luces de cierta manera. A lo mejor tienes la capacidad de pago, pero no te animas a entrar a tal tienda porque no se ven igual a ti o porque tienen cierto diseño que automáticamente O porque no el es que guardia te te... va a seguir, cosa que pasa Claro, en Chile mucho. ¿no? Y ahora resulta que el ocio es un poco lo que comentabas, pues salir y gastar dinero en el Uber o en el taxi o en la gasolina y depende de tu capacidad de pago. Y los únicos lugares disponibles que tienes cerca son centros comerciales. Y peor si eres adulto mayor, acá por ejemplo son casas del adulto mayor
pero pues tiene restricciones de movilidad. A lo mejor usas una andadera, un bastón, y cómo te vas a trasladar si no tienes a alguien, una enfermera o alguien que te lleve, ¿no? Entonces, preguntas como para reflexión y para provocar un poco serían, uno, ¿el descanso es ocio? Dos, ¿cómo desvincular el tiempo de ocio del tiempo de la jornada laboral o del centro de trabajo? ¿No? Porque a veces parece que todo está en función de, bueno, ¿qué puedo hacer después de esas 8, 10 u 12 horas que paso en mi centro de trabajo? Y lo que me permite, todo está vinculado a ese circuito. ¿Y cómo hacer efectiva la calidad de derecho del ocio, más allá de que esté en la Constitución o de que lo tengan en la ley? Y sobre el financiamiento, ¿qué tipos de impuestos se te han ocurrido o crees que serían más viables para financiarlo? ¿Impuestos generales, impuestos específicos o qué tipo de esquema? Uy, muy buena la pregunta, pero se me olvidaron todas, así que vamos una por una. Dale con la primera. Si quieres, vamos Ah, del pero las tienes último escritas o te las atrás. acordaste. No, no, pues. Ah, ya, bueno, yo por lo que yo me voy acordando, ya primero era lo del mall. Ya, te puedo decir, ya, primero era lo del mall y luego lo del descanso versus el ocio y versus el trabajo, algo así. Sí, Ya. Lo del mall te puedo decir que incluso para las diversidades sexogenéricas, el hecho de ir y tomarse de la mano en un espacio abierto, en un espacio privado, que sería un mall, es peligroso. Entonces, aun cuando, incluso teniendo la capacidad de pago, yo no tengo la capacidad de recibir buen trato o de sentirme cómodo y seguro en un espacio en el que se espera que yo consuma, porque ni siquiera es un espacio donde yo puedo estar tranquilo y además consumir algo. No, es un espacio diseñado para el consumo. ¿Te quedaste pegado o estás bien? Ah, está bien. Es diseñado para el consumo y además está outdated. Ya murió. Los moles ya murieron. La gente está comprando, por lo menos las tendencias mundiales, o por lo menos en Chile está pasando que la gente está comprando online, está comprando con delivery. Entonces, juntarse en un lugar como un mall donde están todos los servicios de todo lo que se te ocurra, es limitado. No es que ya sea bueno o malo, sino que es limitado, porque lo mismo lo puedes encontrar más barato, más rápido y con más alternativas de cotización por internet sentado en el baño. Pero el mall no te entrega ninguna alternativa más que consumo. Y, y esto viene de la mano con la precarización de los trabajos, la precarización de los ingresos, desde los años 70 que la plusvalía ha subido paralelamente que los salarios de los trabajadores, entonces las personas no tienen plata para consumir. Entonces, ¿qué plata tienes para consumir ocio? Si además, por lo menos en Chile, está tan segmentado geográficamente el ocio. Incluso eso está. Ciertas comunas son las que tienen capacidad de presentar alternativas de ocio. Y todas esas alternativas de ocio son pagadas, que involucran transporte, que en Chile además son horas. O sea, si una persona de bajos recursos que vive en la periferia quiere ir a un mall, pero a una tienda específica o con variedad, porque los moles se han abierto en distintos lugares geográficos, pero para la gente con bajos recursos, ese mall es más caro y menos diverso. Y además, otra cosa, tiene que ver, hasta tiene que ver esto. Si tú vas al mall y consumes, en Chile ni siquiera te aseguran que esa ropa que consumiste sea real. Porque la Polar, que es una tienda establecida, vende ropa falsa. Y salió pillada que vendía ropa falsa. Entonces, en tu actividad de ocio, que ni siquiera es de ocio, porque en el mall tú vas a satisfacer necesidades básicas. Te vas a comprar ropa, te vas a comprar medicamentos. Lo otro sería ir al cine. Ya, pero tú vas a comprar y la compra es por necesidad. Al nivel de las personas de bajos recursos no es por lujo. Tú no vas a comprar por lujo. Tu lujo es un helado. Y ese helado realmente es un lujo? No, po. ¿O sí?
Es un lujo para la persona porque comparativamente el sueldo es menor. Entonces, no hay alternativas de ocio ni alternativas de ocio gratuito. En temas de ocio, descanso y trabajo, Byung-Chul Chan, o no sé qué, no sé cómo se llama el filósofo, habló sobre que todo el tiempo es tiempo laboral, que el tiempo fue absorbido por el trabajo y ahora cualquier descanso es en función del trabajo, y eso tiene razón. La semana laboral de 5 días no permite tener ocio, permite tener descanso. ¿A qué me refiero? El descanso es una pausa laboral. Eso es. El descanso es la pausa laboral. Tú descansas, ojalá fuese así, estereotípicamente tú descansas viernes y sábado. El sábado estás agotado por la semana y el domingo estás preparando el lunes. ¿En qué momento tuviste ocio? ¿En qué momento descansaste si tuviste solamente una pausa? Por eso yo abogo por la semana real de 4 días, porque por último, y ahí va a depender de cada persona, incluso ni siquiera esa es la solución, pero una semana laboral de 4 días tendría 3 días de fin de semana, el primero para recomponerse, el segundo para tener alguna actividad propia de ocio, y el tercero para preparar la semana, porque uno no, el domingo uno no lo disfruta en la tarde, ya está pensando en volver a trabajar y eso es verdad. Y uno puede decir, ah, pero que a ti no te gusta el trabajo. Obvio que no, po. Si por definición uno trabaja para satisfacer el propósito ajeno de otra persona y generarle valor y utilidad a otra persona, y a ti por definición te pagan menos de lo que vale tu trabajo. A no ser que tú seas emprendedor y emprendedora, donde tu vida es tu trabajo. Entonces ahí ya uno no se puede meter en el propósito de vida de las personas, pero sí de si esa persona contrata a otras. Porque si esa persona contrata a otras, ahí empezamos con los derechos. Y ahí empezamos con el ocio, el descanso y la jornada. Pero si tú eres emprendedor y tú, más encima, ahí le tengo respeto a los emprendedores, porque si tú no vendes, no comes, no vives. Entonces eso es inseguridad laboral. Y por eso yo abogo también por un ingreso básico universal, que va a ser mi próximo libro. No. Pero el ingreso básico universal es la solución. Y no sé qué otra pregunta me habías hecho. Te respondiste tres en un batch, las tres que habían, y la última era del financiamiento. Impuestos, ¿qué tipo de impuestos? Ah, impuestos a los súper ricos. No, impuestos generales. No, no, impuestos generales. Impuestos al patrimonio, impuestos a los ingresos, que los ricos paguen. Punto. A ver, el sueldo mínimo en Chile no alcanza ni para satisfacer la línea de la pobreza de una familia de 4 personas. O sea, una persona con sueldo mínimo no puede mantener una familia con una señora o un esposo y 2 hijos o hija o hija. No puede. ¿Cuánto es en dólares, más o menos? Ay, 500, $600. No, 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 400, $500. El salario mínimo. Benjamín, el salario mínimo. Benjamín, ¿me ayudáis? ¿Cuánto? 420.000 actual. Ahora es 420.000, lo subieron a Sí, 440, pero en dólares serían como. Ah, ya, sí, te hago el cálculo enseguida. Te hago el cálculo enseguida. Estoy un poco. Mis matemáticas recreativas están un poco lentas. Dame un Bueno, ya segundo. Ok. $1 a Luca, po. El dólar a Luca, $420. Sí, es como eso. Es como Así que el financiamiento, no, lo menos regresivo posible. quinientos eh, veinticinco eh, dólares. ¿Ah? $525 más o Ah, menos. $525. Entonces, Ahora. para el costo de vida de Chile no da. Incluso yo a favor de gobierno y toda la cuestión, incluso yo sigo fundaciones que son críticas de gobierno porque tienen razón. O sea, la subida de reajuste del salario mínimo que se propone en este gobierno, al cual yo le agradezco eso, ni siquiera alcanza para el IPC, índice de precio consumidor. Entonces, chuta, la precarización es horrible. Eso. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de irnos? Dígalo ahora. Bueno, quiero agradecer a Andrea, María, Fernanda, Oscar y a Sebastián, bueno, y a Benjamín,
por asistir, así que estuvo bien grata, me gustó presentar esto y me di cuenta que no es de 1 hora de presentación, así que estoy bien reguladito con esto. Y me sentí cómodo presentándolo, me gustó mi libro. Ya, una última. ¿Cómo le haces para el esquema mixto para incluir iniciativa privada sin ofrecerles profit? Uy, uy. Aquí iría en contra de todos mis principios, pero sí, pues la idea es que no tengan utilidades. Que utilidades máximas podría ser, no sé, algún porcentaje máximo de utilidades, así como bien, bien socialista, bien soviético, no sé. ¿El Pero sí, subsidio no te atrae? ¿Algún tipo de subsidio de gobierno? sí, sí, me gustan los subsidios, pero también hay que evitar, que creo que lo conversé una vez con Benjamín, que esos subsidios sean asistencialistas, paternalistas, pero eso también son las excusas de la derecha y a lo mejor hay que ser paternalista y asistencialista a veces porque ya es como que no tenéis de dónde otra forma, pero también como se vio en las elecciones de Chile, si se le deja de elegir al chileno, elige mal, pues, entonces estamos mal. Elige en contra de su propio bienestar, no es que elija mal. En Chile se eligió en contra del propio bienestar de los chilenos. Dan vueltas muy bruscas. Acá nos tenían con las noticias, de repente con la izquierda y luego con la Constitución y muy brusco el cambio. Pero, y lo peor fue que, ¿sabes lo tan brusco que era? La Constitución, lo que más se quejaron los de la derecha es que queríamos reconocer los pueblos originarios. Eso les dolió. No querían aceptar la plurinacionalidad. Y es como, que no. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso y toda la élite se fue en contra. Bueno, mil gracias a todos. Cuando el seminario se grabó, entonces en cuanto tengamos la grabación arriba, la vamos a estar distribuyendo y la presentación igual. Cualquier cosa, les dejamos el contacto de América Soy. Ahorita se los pongo en el chat. Nos escriben y nos dicen quiero la presentación, las mandamos. Es el mismo usuario para Instagram, Twitter y Facebook, es el mismo nombre. Entonces, no se pierdan. Bueno, finalizamos esta sesión. Gracias de nuevo, Jorge. Gracias a todos los que pudieron venir y nos vemos pronto. Nos vemos, chao.